Prestosos, ¿cómo estáis? Nosotros encantados de celebrar con vosotros esta fecha, que es la previa al fin de año. Mañana se acaba el 25, el 2025. Y nosotros nos hemos venido hoy aquí a la ciudad de Gijón para, desde este teatro espectacular, Jovellanos, de Teatro Jovellanos, pues celebrar esas horas previas. ¿Sabéis que el Teatro de Gijón no estaba aquí? Actualmente es el Teatro Jovellanos, pero el inicial se encontraba donde está la Biblioteca Pública. Esto es como una especie de manzana de edificios concebida por el arquitecto Manuel Marín Magallón, que construye el Teatro de Indurra en honor a un gran personaje de la ciudad de aquella época, que financia en parte esa construcción, y el teatro que vamos a conocer ya. El Teatro Jovellanos que estamos viendo es la última versión, lo que se construye después de todos los acontecimiimientos bélicos que tuvimos en Asturias. Primero, la Revolución de Octubre del 34 y después la Guerra Civil. Desde finales de los años 30 hasta los años 40, a mediados, se construye esta versión del Teatro Jovellanos que vamos a conocer ya por dentro. Aquí en el Paseo de Begoña en Gijón y en el Teatro Jovellanos muy emocionados porque además contamos con un anfitrión muy interesante. ¿Quién mejor que el jefe de programación del Teatro Jovellanos en Gijón, Toño Criado, que es nuestro anfitrión hoy, que ya nos recibe? ¿Qué tal, Toño? Buenos días, ¿Cómo Regina. estás? Muy bien. ¿Y tú? Encantado de que estéis aquí con nosotros. Oh, me encanta. Qué ganas tenía. Pues ya verás lo que hay dentro. Vamos allá. Vamos. Vamos. Eres un poco el jefe de programación de este coloso, ¿no? De la programación del Teatro Jovellanos, no es baladí. Has vivido varias restauraciones, por ejemplo la del 95. Bueno, has vivido... La del 95, vamos, la del 95 la viví desde fuera. Realmente la viví desde fuera y la seguí con mucho interés y con mucho cariño porque era necesario que el teatro se recuperase en ese momento. La que viví más intensamente fue la del 2009, sí, que fue todo el tema de... automatización de foso, todo el cambio de butacas, temas de motorización en las varas, que fue una obra bastante importante y estuvimos cerrados ahí unos 6 meses, creo recordar aproximadamente. Fíjate, me hablabas de acercarnos porque en el programa hay algo que se llama secretos prestosos, de vez en cuando tenemos así, a las vidrieras. Esto me has contado antes, fuera de cámara, un detalle muy interesante. Cuéntame. A ver, estas vidrieras que son de una casa francesa que se llama Maumechan, sí, que ha hecho también alguna obra como la de la iglesia del Sagrado Corazón aquí en Gijón, tiene las vidrieras de la misma casa, eran unas vidrieras ciegas que estaban en la fachada del teatro. Estoy apabullada con estas, ¿sí?, lámparas, sí, que son de bronce pero que están un poco retocadas. Pues sí, sí. Con esas columnas salomónicas, un poco ahí, muy decimonónico, ¿no? Bueno, muy neodecimonónico. Bueno, estamos aquí en los entresijos del Teatro Jovellanos aquí en Gijón, donde pasado mañana tenéis... Pues el concierto de Año Nuevo, como llevamos haciendo muchos años, Regina, el 1 y el 2. Bueno, ¿y qué repertorio? Pues lo típico de los conciertos de Navidad, Regina, pues valses, polcas y alguna sorpresa que nos tiene preparada el maestro Rivas. ¡Ay, qué prestoso! Claro que sí, por eso hemos venido aquí al Teatro Jovellanos. Vamos a conocer más detallitos y vamos a sumergirnos en la sala de ensayos. Vamos. Bueno, apetece, porque no sé, pero si no, descalzarme y bailar. Te pongo la barra, ¿eh? es la que utilizan todas las compañías de danza que vienen al teatro para hacer sus trabajos. Es que esta sala es muy apetitosa para cualquier evento, no sé, para cualquier evento, pues ¿quiénes hay aquí, Toño? Cuéntame. Pues aquí sobre todo las compañías de danza tienen aquí sus horas de trabajo, la orquesta cuando tiene que preparar los conciertos, ¿sí?, a veces se cede a compañías de teatro que hacen el estreno en la sala y les damos un tiempo para que la utilicen. Es que conocer las entrañas, ¿no?, del Teatro Jovellanos aquí en Gijón es que es fascinante. Fijaros qué cosas hay aquí. Son como cisternas, ¿no? Pues claro, son depósitos de agua que tienen cada uno una capacidad como de 25.000 litros de agua y están preparados en caso de incendio. Ah,
Sí, fíjate. Y esto lo tendrán todos los teatros del mundo. Posiblemente, posiblemente. ¿No? A ver, los teatros tienen mucha seguridad. Hay un telón de acero también que corta, que luego lo veremos. Ajá. Y aquí, curiosamente, Regina, está el patio de butacas. Esto es un mecanismo hidráulico que se baja, son las 3 primeras filas de butacas, se baja y esto se convierte en el foso de orquesta para óperas, ballets con orquesta, zarzuelas. Fascinante esta plataformona, como decimos aquí en Asturias, que se puede mover, y esas supercisternas o depósitos. Maravilloso. ¿Cuánto mide esto? Oye, me parece enorme, ¿eh? Pues mira, tenemos una boca de 11 metros 50, una altura de 9,50 y luego ya el peine, lo que es el peine, sube hasta los 25 metros. Y de fondo 21 metros. Menudo escenario. Fíjate, es la primera toma que tenemos, bueno, tú ya te la conoces muy bien, obviamente, y yo también, porque he estado aquí más veces, pero ahora con estas butacas reformadas, con este color mostaza tan elegante, a mí la primera impresión que me da este teatro es de acogedor. ¿Y a ti, que llevas desde el 99 aquí como jefe de programación? Para mí el Teatro Jovellanos es un espacio cultural abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Toño, yo quiero que me cuentes cositas de este precioso patio de butacas. A ver, estas preciosas butacas tan confortables. Estas butacas se cambiaron en el año 2009. A la vez, en el mismo momento que se hizo la obra que te comenté antes del foso hidráulico. Siguen las molduras, los colores, el dorado, esa especie de verde agua de esa época. Se mantiene lo que tenía. También las lámparas son antiguas, ¿no? Y yo tengo entendido, pero sí, yo creo que lo sabe poca gente, que en un momento dado las butacas sobrantes, algunas las vendisteis. Las butacas salieron a la venta y hay muchísimas butacas en casas de gijoneses y gijonesas. Sí. Yo no tengo ninguna, curiosamente. Me quedé sin ellas. Suele pasar. Dentro de estas vidrieras tan interesantes que tenéis en este hall, yo estoy fascinada por todo lo que estoy viendo. Tenéis una muy interesante que puede ser Don Pelayo, podría ser con una cota de malla, la cruz en la mano y una espada, que bueno, aquí en la ciudad de Gijón es que es la bandera de Gijón, ¿no es así? Está en el centro. Sí. Don Pelayo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que lo vamos a contar otro día, pero bueno, podemos decir que Gijón pues estaba invadida, ¿no?, por los musulmanes, y había un señor que se llamaba Munuza que rapta a la hermana de Pelayo. Ay, gijoneses de adopción o nativos, y Teatro Jovellanos, que tiene tantos símbolos vinculados a la ciudad. Por ejemplo, la Cruz de la Victoria, bueno, una versión así un poquito de aquella manera, con ese lema, con este signo, se protege al piadoso y se vence al enemigo. Porque Gaspar Melchor de Jovellanos, eso te lo sabes tú. Pues no, cuenta. Pues fue un poco el impulsor de que en la bandera de Asturias luciera la Cruz de la Victoria. Estamos en la sala Jovellanos, ¿no?, que es como un poco la antesala para entrar a... Cuéntame exactamente este espacio. Pues bueno, este espacio la verdad es que está con unas pinturas, ya ves, los cuadros que tiene aquí, que son escenas de la vida de nuestro prócer de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos, nacido aquí en Gijón. Bueno, llevó una vida muy azarosa. Tenemos una de las escenas que es el exilio en la barca, pero aquí hay una escena muy interesante, un cuadro que muestra varios de los hitos de su vida, ¿no? Es una obra que muestra varios lugares que conocemos de Gijón. Hombre, don Gaspar conoció la iglesia de San Pedro, que está aquí, pero en la versión del siglo XV, la auténtica, porque luego vino la destrucción. Y allí está el palacio de Pedro Valdés, lo que llamáis aquí el Campo Valdés. Bueno, aquí se le ve con sus mapas, con sus navíos. Él era un hombre del cual estáis muy orgullosos aquí. ¿Qué teatro más sólido veo yo aquí? Muy sólido. Me traes a un acceso muy interesante con unos mosaicos muy antiguos, hombre, no romanos, No. Pero sí decimonónicos. ¿Este es el acceso a qué parte del teatro? A entresuelo y los palcos que tenemos, los palcos laterales. Cuéntame sobre este mosaico. Pues este mosaico es el suelo original del originario Teatro de Indurra. Bueno, estamos ya lo más cerca del cielo posible.
¿Qué más se puede pedir? Sí, esto ya, bueno, puede subir a la última, pero vamos, ya estamos. No, yo creo que aquí estamos. Esto es general. Esto es general. Bueno, lo comúnmente conocido como gallinero, pero bueno, es un gallinero regio, ¿eh? Es un gallinero bárbaro, desde donde se ve perfectamente el escenario, todo lo que es esas molduras doradas, ese derroche neobarroco, y luego el tondo, obra de Melquiades Álvarez, que se puso a finales de los 90, ¿no? Sí, en la obra de recuperación, cuando se inauguró en el 95 ya estaba. Ahí es como una alegoría a las artes, ¿no? A la música, hay como a la danza. La danza. Está dividido en dos partes, el día, colores cálidos, la noche. Yo también veo... ¿Qué ves? Yo veo fatal de lejos. Pues en la primavera, el verano, el otoño, el invierno, sí, las estaciones. Efectivamente. Pesa 200 kilos, me han dicho. Es así, es como un lienzo completo. Debió ser un espectáculo verlo montar. Y luego hay una careta también, que es el teatro. Una máscara. Este es el Jovellano, señores. Hay que venir a ver cosas aquí, que se está muy bien. Emblemático este mosaico aquí en el Paseo de Begoña, o Paseo Begoña, como decís vosotros. Paseo de Begoña. Que es, bueno, pues está retitulado como Talía, ¿no? Que es la diosa de la mitología griega, de la comedia, del teatro. Pero cuéntame un poquito la historia, porque ¿hace cuánto que lo pusisteis aquí? Pues esto se armó y se montó con la inauguración del teatro en el 95, pero después tuvo una remodelación porque también se hizo la obra del paseo, sí, y del parking subterráneo, y volvieron a rehacerlo el Grupo Cula. El Grupo Cula, efectivamente, con teselas de mármol traídos de Galicia también, ¿no? Tipo de minerales también, cuyos teselas, algunas sobrantes, vamos a ver ahora enseguida en una parte que tenéis. Mira, ahora te llevo al acceso a lo que nosotros llamamos entresuelo, que es el término medio que hay entre general y entresuelo. Y aquí lo que tenemos es tenemos expuesto piezas del mosaico que hemos visto ahora, que está en el Paseo de Begoña, y diferentes bocetos del Grupo Cula. Precioso, mira el gaitero aquí, qué gracioso. Y están todas firmadas. La firma del grupo es un pececito. Cula, sí. Claro que estamos en Gijón. Mira, aquí también hay otros autores, Mabel y Deus, precioso, muy bonito, en cartón y en diferentes colores, Carlón, Mabel y Montalbán, Grupo Cula. Ya ves que te decía yo antes que en el Teatro Jovellano pasamos de lo más clásico a lo más moderno. Es que sois así en Gijón, sois así. No tenemos miedo a la mezcla. No. Preciosas las teselas en mármol y en otros minerales, ¿no? Que pertenecen al mosaico. Y aquí muy gracioso también, esto ya es de formato ya más contemporáneo, ¿no? Más reciente. Bueno, esta es ya la última sorpresa que me va a dar Toño Criado, con el que hemos estado todos nuestros Secretos Asturias. Es el palco donde nos vamos a despedir. El palco que vas a tener una vista privilegiada del patio de butacas y tiene muchas sorpresas. ¡Ay, qué emoción! Ay, que yo nunca había visto, Toño, un palco con un piano. Pues mira, esto fue una donación de la familia de don Facundo de la Viña, un compositor gijonés del siglo XIX, que lo donó al teatro con la obligación de tener el piano puesto al lado del cuadro de la imagen de su esposa. Por cierto, hay que recordar que desde el año 1963 este teatro es sede del Festival Internacional de Cine de Gijón, desde el 63. Y por cierto, permíteme, Toño, estarás de acuerdo en recordar en este momento a nuestro querido José Luis Cienfuegos, que a principios de este mes de diciembre nos dejó de una manera brusca, muy joven. O sea que para ti, José Luis, nuestro recuerdo desde tu Teatro Jovellanos. Por otro lado, también recordar que los eventos dentro de los Premios Princesa de Asturias, algunos de ellos vienen aquí a celebrarse. Sí, aquí. Generalmente los Princesas de las Artes suelen ser los que nos traen al Teatro Jovellanos. Se quedarán encantados, ¿no? Y ahí enfrente tenemos a este señor, que es de aquí de Gijón. Ahí enfrente tenemos el palco homenaje a nuestro insigne actor gijonés, Arturo Fernández, fallecido desgraciadamente hace unos años. Hace unos años, en el 2019. Por cierto, que era el palco de la familia de Indurra. Eso era el palco de la familia de Indurra en su momento, sí. Para agradeceros a todos los que nos atendéis, siempre tan amables, ¿no? Porque hemos estado contigo en estas horas previas. Imagínate que nosotros, pues, estamos muy emocionados porque mañana es Nochevieja, pero ¿y qué pasa si
si vosotros tenéis que trabajar, que me has concedido un montón de tiempo. Ha sido un placer, Regina, de verdad. Ha sido un placer acompañaros en este viaje al teatro, que es un espacio que nosotros adoramos. Bueno, pues nosotros... Y que nos encanta enseñar y recibir, por supuesto. Si antes queríamos Gijón, ahora lo queremos un poco más. Y yo lo que quiero es, pues eso, que compartir contigo, Toño, y con todos nuestros amigos de Secretos de Asturias, un poquito de sidra de hielo, de sidra asturiana. Toño Criado, ha sido un placer. Igualmente. Te lo digo de verdad. Muchas gracias. Te deseo a ti, en primer lugar, y a tu gente, a tu familia, y a todos el personal que trabajáis aquí en el Teatro Jovellanos, a los gijoneses, a los asturianos, un estupendo 2026, que tengamos muchos espectáculos que compartir. Ojalá, y mucho público que asista. Eso estoy segura. Feliz 2026.